Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, bendiciones, qué bueno verles en este día domingo, después que ha sido un domingo de tanta bendición, sobre todo en la mañana, donde tuvimos la oportunidad de escuchar los testimonios, las predicaciones, los devocionales de diferentes hermanas que estuvieron participando en ese ayuno congregacional, que bueno, espero que todos hayan podido gozarse de esa reunión. Y ahora, bueno, pues estamos aquí listos, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Quiero decirles, hermanos, que bueno, sé que hay hermanos que entraron ahorita, en este momento ya un poquitico pasadito, y entonces se pierden parte de la adoración. Así que les animamos a que pues en el futuro puedan entrar un poquito más temprano, para que no se pierdan esa parte tan importante en la que nosotros exaltamos a nuestro Señor. Bueno, hermanos, sin más preámbulos, quiero compartir con ustedes hoy el mensaje de la palabra del Señor. Y quiero, mis amados hermanos, que vayan conmigo, por favor, a Colosenses capítulo 1, verso 24. Colosenses capítulo 1, verso 24. Vamos hasta a leer del verso 24 al 29. La palabra del Señor dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hagamos una breve oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por la iglesia, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, porque nos has dado salvación por Cristo, en medio de Cristo, Señor. Gracias porque es una bendición poder escuchar tu palabra. Llegarán momentos, Señor, en que las personas no van a tener posibilidades de oír. Gracias porque hoy estamos, Padre Santo, todavía a tiempo de venir a ti, Señor, y abrir nuestros corazones al mensaje poderoso de tu palabra. Ruego, Señor, que en esta hora sea tu Espíritu, Señor, a través de estos medios, llegando al corazón de mis hermanos, bendiciéndolos ahí, Padre, llenándolos de tu presencia, para que ellos sean confortados, sean fortalecidos y sean equipados, Señor, con toda bendición espiritual, Padre, para el conocimiento de ti, Señor, para la adoración plena y para el servicio en obediencia a tu palabra. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Hermanos, si una cosa hoy no vamos a encontrar con mucha frecuencia, los predicadores modernos, claro, en algunos predicadores modernos, es el tema del sufrimiento del creyente. Es raro encontrarse un predicador de la prosperidad, un predicador, un falso, uno de estos supuestos llamados apóstoles o profetas, hablando de todo lo que el creyente padece por la causa de Cristo, lo que es tomar la cruz de Cristo y seguir a Cristo, lo que es negarse a sí mismo. Ese es un mensaje que está completamente olvidado por estos hombres que transmiten un mensaje que solo quieren atraer personas para sustraer de ellos sus bienes. De hecho, hay una iglesia ahora que ha surgido hace años atrás. Es una iglesia que tiene por nombre Pare de Sufrir, o un ministerio
que uno de sus eslogan o algo es pare de sufrir. ¿Y cómo puede ser esa iglesia bíblica? ¿Cómo puede ser ese nombre un nombre atribuido a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? Es el peor nombre que se pudiera encontrar. Porque la realidad del sufrimiento de los cristianos es tan real como es real, hermanos amados, que usted y yo estamos ahorita hablando a través de estos medios. El sufrimiento del cristiano es algo inevitable. La Biblia habla del sufrimiento del creyente. Y todos nosotros cuando venimos a Cristo, hermanos amados, también junto con la salvación recibimos una cierta cuota de sufrimiento que tiene propósito, que Dios lo usa para fines bien definidos. Entonces, ante esta realidad, nosotros como creyentes debemos estar bien firmes, debemos estar bien preparados y debemos conocer que el sufrimiento es real para que no caigamos en desánimo, no caigamos en desesperanza, para que no perdamos, hermanos, de vista que aún en medio del sufrimiento Dios sigue estando con nosotros, Dios nos ama y Dios está trabajando en nosotros. Todo lo que los cristianos sufren, no lo sufren sin propósito. Todo lo que padecen los hijos de Dios, hermanos, no lo padecen por pura casualidad o ajenos al conocimiento de Dios, sino que tiene una finalidad bien definida por parte de Dios y siempre obra para el bien de sus almas, con el propósito de prepararlos para la eternidad. Claro, predicar un sermón donde vamos a decir que las personas van a sufrir por la causa de Cristo no es para nada atractivo, no es lo que uno quiere encontrar. Y peor, en un tiempo como el de hoy, estos tiempos postmodernos, y donde han surgido tantos predicadores elocuentes que hablan de prosperidad, de añadiduras y de cuestiones agradables al oído y al corazón del hombre, pues definitivamente es un gran desafío poder predicar temas como este en estos tiempos. La mayoría de las personas apagan el televisor o cambian de estación o se cambian a otra página a ver otra cosa un poquito más suave para sus corazones. No nos gusta lo que nos confronta, no nos gusta las realidades que sabemos que están ahí, sabemos que la Biblia las menciona, pero que queremos pasarlas por alto, porque nuestro corazón es así, nuestro corazón quiere estar en plena paz, en pleno regocijo, no nos gusta sufrir, pero el sufrimiento es parte necesaria en la vida del creyente. Predicar un sermón así, hermano, no me hace a mí un pastor popular, pero es exactamente lo que no quiero yo hacer. No quiero ser popular, quiero hacer la voluntad de Dios. Cristo no fue popular en su tiempo, hermano. Si bien lo siguieron multitudes, después lo despreciaron porque Él dijo la verdad. Los apóstoles, los profetas, los seguidores de Cristo, todos los hombres que a lo largo de la historia han predicado la verdad de Dios, no han sido populares, no han sido atractivos, sino todo lo contrario. Han sido atacados, rechazados, vituperados, y eso es bendición para el que predica fielmente la palabra del Señor. Pero no podemos pasar por alto el consejo de Dios, hay que predicarlo. Por eso, mis hermanos, cuando es importante que yo les diga en esta noche, que cuando venimos a Cristo, nosotros somos inmediatamente alistados a un ejército espiritual y comenzamos a librar una tenaz batalla contra el pecado, contra Satanás y contra el mundo en donde estamos y al cual ya no pertenecemos. Pero aún así, aunque estamos lidiando estas fuertes batallas y una y otra vez somos expuestos a situaciones dolorosas, los cristianos pueden encontrar gozo en medio del sufrimiento. Pueden encontrar gozo cuando padecen por la causa de Cristo, cuando experimentan quebrantos, precisamente por servir al Señor. Y de eso quiero hablar en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Quiero hablarte de 3 cosas importantes que tú puedes hacer para que puedas encontrar gozo en medio del sufrimiento mientras sirves al Señor Jesucristo. Todos nosotros estamos conscientes de que el Señor nos ha llamado para hacer cosas grandes, poderosas en su nombre.
El Señor nos ha llamado para predicar el Evangelio, para pregonar el año bueno del Señor, para hacer luz, para hacer sal de la tierra. Y en ese proceso vamos a experimentar ataques, vamos a experimentar pruebas, rechazos, sufrimientos, y no todos los sufrimientos vienen de esta manera. Hay sufrimientos que incluso Dios los permite para modelar en nosotros el carácter de Cristo y aún para traernos al camino cuando estamos de alguna manera desobedeciendo o pecando. Vamos a hablar de estas tres cosas, hermanos, que tú puedes hacer para mantenerte gozoso aún en medio de las tribulaciones, del sufrimiento, de las dificultades. En primer lugar, hermano, para que tú puedas gozarte en el sufrimiento, tú tienes que enfocarte en que todo lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo por la causa de Cristo. Es importante que tú sepas que el sufrimiento que estás experimentando en medio de tu servicio al Señor no es nada comparado con el glorioso futuro que te espera por ser fiel al Señor y por servir al Señor. Lo que tú estás haciendo hoy, lo estás haciendo por la causa de Cristo, por la causa de aquel que murió en la cruz del Calvario para darte a ti salvación y vida eterna. Mira las palabras del apóstol Pablo cuando él habla de su servicio en cuanto a predicar el Evangelio, en cuanto a edificar a la iglesia, en cuanto a servir a los demás. Dice el versículo 24 y 25, ahora me gozo, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. En otras palabras, Pablo se está gozando, y esto es de verdad un poquito paradójico, porque dice, ¿cómo es posible que se pueda gozar este hombre en el padecimiento? Vamos a leer porque aquí está la respuesta, está la clave de este gozo en medio del padecimiento. Amor, si puede conectar el cable aquí que se está descargando. Muy bien, hermanos, entonces, como les decía, vamos a seguir viendo lo que dice aquí el apóstol Pablo con respecto a su gozo en medio de las tribulaciones. Dice el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. El punto aquí está en que muchas veces nosotros sufrimos por razones que no son precisamente por servir a Cristo, por la causa de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos siempre evaluar cuando estamos padeciendo algún tipo de sufrimiento. Antes que todo, asegurémonos de que nosotros estamos sirviendo a Cristo, estamos trabajando por su causa y que lo que padecemos es por obedecer fielmente al Señor y no porque nosotros mismos nos estamos desviando del camino de la fe. Muchas veces nosotros sufrimos por causa de nuestro propio pecado. Cuando nos apartamos del Señor y caemos en pecado e incurrimos en el desagrado de Dios, el Señor, como Padre amoroso, no permitiendo que ninguno de sus hijos se pierda, trae juicios correctivos a nuestras vidas. El Señor viene y nos corrige, hermano. Dios nos ama. Por eso el pecado no debe ser una constante en la vida de los creyentes. De hecho, los cristianos no viven en pecado, como dice el apóstol Juan en su primera carta. El que permanece en Cristo no permanece pecando. Nosotros los cristianos evangélicos reformados creemos en la perseverancia de los santos. Los santos perseveran en buscar a Dios, en vivir en santidad, no en la perseverancia de los impíos, como dice el pastor Sugel Michelén, que me gustó muchísimo uno de sus sermones hoy, y él hablaba de esto. Nosotros, hermanos, creemos en la perseverancia de los santos, no en la perseverancia de los impíos. Los cristianos verdaderos no permanecen pecando, pero aún así los cristianos verdaderos pueden cometer errores y pueden cometer pecados. Pero cuando estos pecados, hermanos, nos están apartando del camino, Dios en su infinito amor trae juicios temporales sobre nuestras vidas. Él, a quien ama, corrige. Él no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. De tal manera que el Señor permite ciertas
situaciones dolorosas incluso en nuestras vidas, estos acontecimientos que no son más que correctivos, son procesos que nos ayudan a volvernos en obediencia al Señor. Ese sufrimiento obra para arrepentimiento en nuestros corazones. Eso Dios lo trae, hermanos, para que volvamos en sí, y así como volvió el hijo pródigo arrepentido, volvamos a la casa del Padre, volvamos a buscar esa comunión y permanencia en Cristo Jesús. Pero esa es la situación del pecado en la vida del creyente. Pero aquí estamos hablando del sufrimiento del cristiano fiel, del cristiano que se esfuerza por vivir para la gloria de Cristo. Ese sufrimiento es al que se refiere aquí el apóstol Pablo. No es por causa de desobediencia, todo lo contrario, es precisamente un sufrimiento por ser obediente. Es una persecución que se va a generar siempre porque nosotros estamos en un mundo al cual no pertenecemos y un mundo que no nos ama. Estamos rodeados de enemigos de la cruz de Cristo. Satanás odia al creyente como odia a Dios y odia a todos los santos. Y Satanás maquina continuamente acechanzas contra aquellos que quieren vivir fielmente. Quiere arrastrarlos del pecado y quiere, hermanos, quiere de alguna manera avergonzarlos y quiere dañar la obra de Cristo a través de las tentaciones que provoca en los hijos de Dios para que fallen. Cuando Pablo escribe, bueno, en un ambiente así, hermano, donde tenemos tanta lucha, tanta guerra, tanta oposición, nosotros por veces nos sentimos débiles, nos sentimos asediados, la fricción es grande y llegamos a sentirnos a veces cansados y decimos, wow, pero qué fuerte, qué difícil es esto. Pero miren, hermanos, dónde cobra fuerza el apóstol, donde él llega a decir, para mí, todo esto que estoy padeciendo por servirles a ustedes es de sumo gozo. El apóstol Pablo se goza, hermanos amados, porque sabe que ese sufrimiento es consecuencia de servir a Cristo, de vivir para la gloria de Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta a los creyentes de Colosas, esta iglesia estaba bajo el fuego del ataque de las falsas enseñanzas, amenazada por doctrinas que venían de una comunidad judía de aquella época. Judíos que despreciaban a los cristianos, que trataban de convencerlos de la necesidad que ellos tenían de circuncidarse, de guardar fiestas religiosas y todas las cuestiones para poder ser salvos. Y una y otra vez ellos eran perseguidos por su fe y eran denunciados ante las autoridades romanas y muchas veces considerados como sectas y personas revoltosas que estaban en contra del gobierno de Roma. Y todas estas cosas, hermanos, provocaban persecuciones y sufrimientos en aquellos cristianos fieles que querían predicar el evangelio. Todo esto, hermanos amados, lleva a Pablo a escribirle estas cartas para que ellos cobren ánimo. Y Pablo se encuentra preso en una cárcel en Roma. Imagínense, hermano, él está sufriendo por causa del evangelio. Él no está preso allí por ser un delincuente, él no está preso allí porque estaba viviendo en pecado, porque estaba haciendo cosas que ofendían a Dios. No, él estaba allí por predicar el evangelio. Estaba preso. Y uno dice, wow, ¿cómo es posible? Los predicadores hoy de la prosperidad dicen, no te puedes enfermar, todo tiene que ser bendición y prosperidad y todo es... No, querido, cuando tú empieces a predicar el evangelio de Jesucristo, tú vas a tener oposición, tú vas a tener guerra. Vas a tener guerra porque tú vas a comunicar un mensaje que es contra cultura. Un mensaje que es contra una cultura que no quiere ni ama a Dios. Y ese mensaje tuyo, si el mundo lo abraza, si el mundo se complace en ese mensaje, si el mundo te aplaude por ese mensaje, ya te hiciste del mundo, ya tú estás predicando un mensaje que no es de Dios. Porque el mensaje de Dios, hermanos, confronta la pecaminosidad del mundo, la maldad del mundo. El mensaje de Dios es al arrepentimiento, a la conversión. ¿Y sabes por qué no le gusta el mensaje del Evangelio de Jesucristo a los que están fuera, a los que están en el mundo? Porque si ese mensaje ellos los oyen y ellos tuvieran que aceptar ese mensaje, que de hecho tienen que hacerlo,
Pero ellos saben que si aceptan ese mensaje, ellos van a tener que cambiar muchas cosas en sus vidas. Ellos van a tener que cambiar muchos hábitos de sus vidas. Van a tener que negarse a sí mismos. Van a tener que dejar de hacer aquellas cosas que saben que son pecados, pero que no quieren dejar. Por eso el mensaje es tan fuerte para ellos. Por eso es tan abominable, es tan aborrecido para ellos, rechazado para ellos. Y por eso muchas veces se vuelven contra los que predican ese mensaje, los atacan y les provocan dolor. Por eso, mi querido, tienes que saber que por causa del Evangelio, si tú eres fiel al Señor, si tú predicas la palabra, es una realidad que vas a tener oposición. Ahora, el apóstol Pablo, con todo este trasfondo, con toda esta circunstancia alrededor de él, preso por ser fiel al Señor, padeciendo en esa cárcel, les escribe a los creyentes de Colosas y les habla del gozo que él tiene en sus prisiones. Pablo, preso en una cárcel, lleno de gozo, no por el hecho de que está preso, gozo por el hecho de que eso que él está padeciendo es por una causa digna, y esa causa digna es servir a Cristo Jesús. Mire lo que dice el apóstol: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Wow. Y no es fácil. No se ve todos los días alguien por ahí diciendo: yo tengo un gozo tremendo porque estoy padeciendo por estos hermanos que tengo aquí al lado mío. Estoy padeciendo porque todos los días yo voy hasta allá a pie 5 kilómetros a discipular 3 hermanitos que viven allá alejados, con necesidad, con pobreza, y yo me gozo tremendamente. Esa es la actitud de un verdadero siervo del Señor. Me gozo en lo que sufro. ¿Cuál es la causa del gozo de Pablo? ¿Cómo podía alguien preso, alguien estar en esas condiciones, gozarse sabiendo que la iglesia de Cristo al mismo tiempo estaba bajo los ataques de la herejía, no solo de los judíos, sino de los gnósticos que ahí estaban y negaban la deidad de Cristo y atacaban la iglesia también? Bueno, la palabra que sigue nos da la respuesta a esta interrogante. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo sabía que su llamado a ser ministro del Evangelio, o sea, un servidor de Cristo, era un llamado que incluía el sufrimiento. Y tú tienes que saber que tu llamado también incluye una cierta dosis de sufrimiento. No, pastor, pero cuando yo vine a Cristo a mí no me hablaron nada de sufrimiento. Bueno, pues si no te hablaron nada de sufrimiento, mi querido hermano, no te enseñaron bien. Y sabes una cosa, cuando un hijo de Dios es verdadero y oye y lee la palabra y descubre estas situaciones, no es que se echa para atrás, no es que abandona la causa, no es que se vuelve al mundo, no, para nada. ¿Por qué? Porque sabe que es un llamado digno y que sufrir por la causa de Cristo, más allá que de una desgracia y una desventura, es un honor, es un gozo, es un privilegio. Y sabemos que cuando sufrimos por causa de Cristo y seguimos siendo fieles al Señor, adoramos, le entregamos una ofrenda de sacrificio vivo, ofrenda de sacrificio. Adoramos en medio del sufrimiento, con gozo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no debe estar en las circunstancias que estamos padeciendo. Como no estaba la mirada de Pablo puesta en las circunstancias que le rodeaban. Él estaba mirando allá, al premio, al supremo galardón que le esperaba. Estaba mirando, hermanos, la fe de Pablo iba más allá de toda circunstancia y veía el futuro, y ese futuro, hermano, traía gozo a su corazón. Lo que nosotros padecemos ahora no es nada comparado, dice el apóstol Pablo, con las glorias venideras, las bendiciones que nos aguardan. Gloria al Señor. Dice aquí Pablo que cuando él cumple en su cuerpo las aflicciones que faltan,
de Cristo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia, y esto debemos tenerlo bien claro. Él no está diciendo aquí que el trabajo de Cristo para salvar a la iglesia fue incompleto y ahora Pablo está, no, lo que pasa es que yo estoy sufriendo. No vamos a confundirnos en eso. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, yo cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia, no quiere decir que Cristo no llegó a padecer todo lo que tenía que padecer para que la iglesia fuese salva. Eso no es lo que significa el pasaje. El pecador, la obra de Cristo para salvar al pecador fue suficiente y fue completa. Tampoco esto quiere decir que Cristo no haya padecido en la cruz todo lo necesario para completar su obra. Lo que Pablo dice aquí es que Cristo, siendo cabeza de la iglesia, sufre donde quiera que haya un creyente padeciendo persecución y aflicciones por su causa. Porque nosotros, hermanos, los cristianos, somos parte del cuerpo de Cristo. Y ese sufrimiento en el Señor se va a completar cuando el último de aquellos elegidos sea salvo y esté en la gloria con el Señor. Mientras haya un creyente sufriendo en este mundo, Cristo sufrirá con él, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y cuando nosotros sufrimos por causa de Cristo, por serle fiel a Cristo, el Señor no pasa por alto nuestro sufrimiento. El Señor toma nota de todos nuestros sufrimientos y el Señor se compadece de nosotros en medio de nuestros sufrimientos. Y ese sufrimiento lo vamos completando todos los creyentes a lo largo de la historia hasta que el último de los cristianos, hermanos amados, hasta que el último cristiano venga a Cristo, no, hasta que el Señor tenga a todos los creyentes glorificados en la eternidad, para siempre, sin relación alguna con el dolor y con el sufrimiento. Dice el comentarista William MacDonald, hay un sentido en el que el Señor Jesús sigue padeciendo. Cuando Saulo de Tarso fue echado al suelo en el camino de Damasco, oyó una voz del cielo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escuchen mal, ¿a quién perseguía Saulo? Pudiera decirse que no directamente no estaba persiguiendo a Cristo, porque ya Cristo no estaba ahí físicamente. Sin embargo, Jesús le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? A mí, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A la iglesia de Jesucristo. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque Él es la iglesia. Él está en nosotros por medio de su Espíritu. Y todo lo que la iglesia padece, todas las persecuciones, afrentas, todo el sufrimiento de la iglesia, hermano, es el sufrimiento de Cristo. Saulo no había estado persiguiendo al Señor de una manera consciente. Había estado persiguiendo a los cristianos. Aprendió entonces que el perseguir a los creyentes es lo mismo que estar persiguiendo al Salvador de los creyentes. La cabeza en los cielos siente los padecimientos de su cuerpo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Y la cabeza en el cielo, que es Cristo, padece los sufrimientos de ese cuerpo. Por tanto, para Pablo era un privilegio sufrir por la causa de Cristo, sabiendo que sus sufrimientos no eran ajenos al Salvador. Dios no los pasa por alto. Y que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo para la gloria de Cristo. Por tanto, sabiendo que era un privilegio servir en el ministerio al cual Dios le había llamado, y como él declara aquí en este versículo, él sabía que todo esto era necesario para ver la obra de Cristo creciendo y el cielo llenándose de santos. Hermanos, esa debe ser una razón que llene nuestros corazones de gozo para seguir adelante aún y a pesar de la oposición y las dificultades. He sido llamado por parte del Señor para completar su obra. Soy instrumento en las manos de Dios para que la iglesia siga creciendo.
oh, estoy sufriendo por la causa de Cristo, pero este sufrimiento es necesario para que el cielo se llene de almas. ¡Wow! Eso debería impulsar nuestros corazones en medio de cualquier tipo de persecución por causa del Evangelio. Sin embargo, nosotros hoy pudiéramos en algún momento perder el gozo en el ministerio si perdemos de vista ese aspecto tan importante de nuestro llamado como creyentes, ese llamado tan divino, tan supremo, tan irrevocable que Dios nos ha hecho. Sufrir por la causa de Cristo es el privilegio más grande que un hombre puede experimentar, mis amados. El simple hecho de saber que Cristo tiene el control, que Cristo está a la dirección, que Cristo nos lleva de su mano, que Cristo preparó esas obras para que nosotros anduviésemos en ellas, que Él no está ajeno a nuestro sufrimiento, se compadece y aún sufre por nuestra causa, debería traer a nuestros corazones un gozo imperecedero, un gozo sin fin, que a su vez debería ayudarnos a estar firmes y agradecidos aún en los momentos de más persecución, en los momentos de más sufrimiento. ¿Has sido tú perseguido por la causa de Cristo? ¿Alguna vez tú has sido rechazado por ser cristiano? ¿Alguna vez te han ofendido por obedecer al Señor? ¿Alguna vez te han ofendido por evangelizar, por pregonar la palabra de Cristo? ¿Te han llevado preso por causa de Cristo? Saben, hermanos, nosotros deberíamos evaluar nuestras vidas a la luz de la palabra. Y después de saber y conocer todo lo que tiene que ver con el sufrimiento de los creyentes y todo, si llevamos años en la iglesia, si llevamos años sirviendo al Señor, a los caminos del Señor, y nunca hemos tenido oposición, deberíamos preocuparnos, porque probablemente no estamos haciendo la obra del Señor. Probablemente no estamos, hermanos, siendo fieles a Cristo y a su palabra. Todos los hombres de Dios, todos los hombres y las mujeres de Dios que han sido fieles han padecido por causa de esa fidelidad. Yo te pregunto esta noche, ¿tú recuerdas algún momento? ¿Te has sentido ofendido? ¿Te has sentido perseguido? ¿Te has sentido vituperado por la causa de Cristo? Recuerda las palabras del Maestro. Si por mi causa os persigue o sois vituperados, alegraos, porque sois bienaventurados, porque grande es vuestro galardón en el cielo. ¿Has sido rechazado por alguno de tus amigos? ¿Qué has hecho? Hay algunos hoy que, hermanos amados, no quieren molestar a nadie y quieren ser amigos del mundo y amigos de Cristo al mismo tiempo. Y entonces, cuando están en el círculo de los amigos del colegio, de la escuela, del trabajo, no hablan del Señor, no mencionan nada porque no quieren ofender, no quieren irritar a los demás, no quieren buscarse problemas. ¡Wow! Qué triste, hermano. Qué triste que nosotros lleguemos a tener una actitud así tan cobarde. Es una actitud cobarde, hermano. Porque Cristo entregó su sangre en la cruz por nosotros. Padeció hasta lo sumo en la cruz. Y nos ha dado el poder de su espíritu. No un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Y sabemos que va a haber persecución, pero también sabemos que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin, que el Señor nos guardará, que Él cuidará de nosotros nuestra salida y nuestra entrada, y que, aún ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, que nuestra victoria es segura, que estamos peleando una batalla que ya Cristo ganó en la cruz por nosotros. Ahora solamente, hermanos amados, estamos siendo copartícipes de la obra de Cristo en la tierra. ¿Se han burlado de tu fe? ¿Has perdido un trabajo porque te mantienes firme y no te quieres someter a la corrupción o a las cosas mal hechas, a las tentaciones? ¿Te han expulsado alguna vez de un trabajo porque tú no quieres ser copartícipe de las malas acciones de los hombres corruptos? ¿O tú eres de los que dice, bueno, yo aquí lo que necesito es ganarme el pan y no importa, hay corrupción y toda la onda, pero
Ni modo, yo me hago el de la vista gorda. Se han burlado de ti. Te han rechazado porque un día te invitaron un trago y tú dijiste no, yo no puedo beber porque eso ofende al Dios de mi salvación. Mi Padre Celestial no le agrada. O por quedar bien con las personas te tomaste el trago aún sin querer tomarlo. O estás tú en lugar de eso plantando bandera por Cristo Jesús. Estás tú donde quiera ahora parándote firme y pregonando el Evangelio y por eso te están rechazando. Ten en mente que delante de Cristo tú eres un aliado de su causa. Para que tengas gozo y puedas seguir adelante, ten presente que tú estás trabajando con Cristo, que tú eres un aliado de Cristo en su obra. Amado hermano, en segundo lugar, para servir con gozo en medio de las aflicciones, tú debes estar enfocado en el propósito del ministerio al cual Dios te ha llamado. Mira el versículo 26 y el versículo 28. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Le está diciendo Pablo que ese es el propósito para el cual Dios lo llamó, ese es el propósito para el cual él trabaja junto con Dios. Y ese goza en saber que está trabajando como aliado de Cristo, pero también se goza en medio del sufrimiento al saber el propósito de ese trabajo. Y ese trabajo es anunciar a Cristo, como dice el versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre, hermano. Ese es el trabajo nuestro. Somos pregoneros de justicia, pregoneros de verdad. Y cuando predicamos, amonestamos. Estamos reprendiendo las obras de las tinieblas, estamos llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y ese no es un trabajo, hermano, al cual siempre le van a tener los brazos abiertos. Habrán personas que se arrepentirán, pero otras personas se volverán contra ti enojados. Y el fin de esto, dice el apóstol Pablo, es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Presentar a todo hombre, dice, perfecto en Cristo Jesús. A todo hombre. Hermano, Pablo sabe que ha sido llamado a predicar el Evangelio de Cristo. A predicar, hermanos, un Evangelio que no puede ser contaminado ni puede ser diluido. El apóstol sabe que esa es su tarea, predicar el Evangelio de Cristo. ¿Tú qué estás predicando? ¿Qué enseñas tú cuando tienes la oportunidad de dirigirte a tus hermanos, de dirigirte a los demás? Hermanos, hoy debemos aprovechar el tiempo. No podemos estar predicando cualquier cosa. Sí, hay muchos temas en la Biblia, pero todos esos temas giran alrededor de Cristo. Debemos predicar a Cristo y a Cristo crucificado, como dice el apóstol Pablo. Cuando vine a vosotros no vine con palabras de humana sabiduría, una cosa quise saber entre vosotros, a Cristo y a Cristo crucificado. Hermanos amados, este es el Evangelio de Jesucristo. El Señor perdona a los pecadores arrepentidos que vienen en fe vienen en fe a Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz y entregó su sangre para que nosotros pudiésemos ser salvos. Jesucristo resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y manda el Señor que todo hombre se arrepienta y venga al Señor. Hermanos, lo que estamos viendo aquí, lo que pregona el apóstol es una obra terminada. El cumplimiento de la palabra, cumplidamente la palabra de Dios. Una obra revelada para este tiempo. El misterio que había estado oculto en los siglos y las edades. Desde Adán y Eva se empezó a hablar ya, el Señor a hablar de aquel Mesías que vendría, que heriría a la serpiente en la cabeza. A lo largo de todos esos años vinieron hombres, profetas que hablaron de aquel Salvador, de aquel Mesías que habría de venir.
Y vemos a través de las Escrituras los diferentes símbolos, las diferentes sombras, las diferentes tipologías acerca de ese Cristo Redentor que habría de venir y que vino en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, se tomó forma humana y vino a esta tierra y vivió santamente, cumpliendo la ley perfectamente y entregando su vida en la cruz del Calvario, toda su sangre allí, para redimir el pecado de su pueblo, para redimir ese pecado que estaba en ti y en mí, y el cual Él, hermano, borró con su preciosa sangre. Una obra que ofrece esperanza, dice el apóstol, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay esperanza para aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús. La gloriosa esperanza de la resurrección, de la eternidad segura con Cristo. Estamos viendo que el apóstol Pablo sabe cómo llevar a cabo ese propósito. Ok, estoy trabajando con Cristo, eso me da tremendo gozo, y sé que lo estoy haciendo con el propósito de que los hombres conozcan el Evangelio y se arrepientan y vengan a los caminos del Señor. Este mensaje poderoso, oculto desde los siglos antiguos y revelado para este tiempo, este mensaje de esperanza, es todo lo que está diciendo aquí el apóstol. Y ahora el apóstol también sabe cómo llevar a cabo ese trabajo. Él dice, y este trabajo que yo hago, este trabajo de pregonar el Evangelio de Jesucristo, incluso a los gentiles, a los que no son pueblo de Dios, dice él que lo hace amonestando, lo hace exhortando, lo hace también enseñando, capacitando a los santos para que vivan para la gloria de Dios. Y sabe cuál es la finalidad de su trabajo. Todo eso, hermanos, habla de un creyente que está bien conectado con el llamado que Dios le ha hecho. Y por eso su corazón está lleno de gozo y está enfocado y todos los días trabaja con ese propósito. Y aquí el apóstol Pablo habla de la finalidad de su trabajo al decir que lo hace para presentar perfecto a todo hombre delante de Dios. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar en Cristo Jesús a todo hombre perfecto. O perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que dice exactamente. Nota, hermanos, que esa es la esencia del ministerio cristiano. Esa es la esencia de tu ministerio y esa debe ser el eje central de tu ministerio, el enfoque de tu ministerio. Y cuando tú estás enfocado en esos elementos, hermano, tú no vas a estar tambaleándote ante las persecuciones. Y qué triste, ¿verdad? Cuando hay alguien en la iglesia y un líder lo reprende, el pastor lo regaña, lo corrige, y ay, porque me resentí, porque lo dijeron delante de todo el mundo, y porque me hablaron fuerte, y ya me voy de la iglesia y no vengo más. Aquí, el querido hermano, cuando esas cosas pasan, lo único que podemos pensar es, wow, qué poco conocimiento del llamado que Dios le ha hecho a esta persona. Cuando tú entiendes tu llamado, cuando tú sabes con qué propósito Dios te llamó y cómo debes hacerlo y dónde debes estar tú enfocado, hermanos, esas cosas periféricas son nimiedades para ti. Claro, a nadie le gusta tener problemas, pero cuando tú estás poniendo tu mirada en Cristo, hermanos, todas esas cosas se hacen insignificantes y tú estás firme, estás parado en la roca, nada te mueve de tu propósito. Tú sabes que lo estás haciendo para la gloria de Dios. Sabes que lo estás haciendo para exaltar el nombre de Cristo. Tú sabes que lo que estás padeciendo lo estás haciendo porque quieres ser fiel al Señor. ¿Cuánto más entonces si haces algo malo y te regaña? Pues hijo, pues entonces lo menos que puedes hacer es arrepentirte y seguir adelante. Entonces, hermano, nosotros no hemos sido llamados para estar estancados. No hemos sido llamados para estar paralizados, sentados, sin dar frutos en una iglesia. Cuando nosotros, hermanos, somos llamados, es para dar frutos en el Señor, aunque eso traiga consecuencias, aunque eso traiga persecución, aunque traiga dificultades. No somos llamados para ser espectadores tibios, fríos en una iglesia. En su lugar debemos prepararnos, conocer bien cuál es nuestro ministerio, conocer el Evangelio y predicar ese Evangelio fielmente, hermanos. Evangelizar a las almas en base al Evangelio y no a los cuentos de hadas que hoy están por todos lados.
Hay personas que continuamente están trayendo mensajes raros ahí. No, porque anoche tuve un sueño y en ese sueño yo veía una no sé qué por allá y un círculo prieto ahí, la gente cayendo por el círculo. Hermano, por el amor de Dios, lo que tenemos que predicar ya está ahí. Es la palabra profética más segura, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. No hay que estar atrayendo gente con cosas místicas y raras para que la gente diga, oh, este hombre tiene conexiones que no tiene nadie, este hombre. Eso hacían los gnósticos. Ellos se creían que tenían una revelación directa de Dios a sus corazones y le hablaba el Señor, que en algo ellos tenían enfocados en un misticismo, que ellos tenían una revelación aparte de la palabra. Y hoy hay montones de creyentes que creen eso, ¿no? Que no se someten a la palabra, que no viven la palabra y que en revelaciones diferentes de tal tipo y que Dios y que cae me mostró y todas estas cosas. Hermano, mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, porque lo que salva, lo que transforma el corazón de los pecadores no son esas historias, esos mitos y esos cuentos y esas experiencias personales, no. La Biblia dice que lo que salva es Cristo, es el evangelio de Jesucristo aplicado por el Espíritu Santo en el corazón de los pecadores. El evangelio es poder y es poder para salvación, dice la palabra de Dios. Es creyendo, es oyendo el evangelio, es creyendo en Cristo como Salvador, es poniendo toda tu fe y esperanza en Él, que las personas arrepentidas de sus pecados pueden llegar a alcanzar la salvación. No es oyendo esas historias místicas, esos cuentos de entretenimiento, hermano, que a fin de cuentas, hermano, solo sirve para exaltar la persona de un hombre, pero no sirven para llevar a las personas a Cristo en arrepentimiento. El propósito de Dios es comunicar a través de ti la gloria de la obra de su Hijo Jesucristo, para que los pecadores puedan llegar a ser salvos, aquellos a los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo, por los cuales Cristo murió y también resucitó. ¿Cómo va a creer un pecador si no hay alguien que les predique fielmente el evangelio de Jesucristo? Por eso las iglesias se llenan de personas que vienen buscando, hermanos, sanidades, milagros y 20 cosas, pero no conocen a Cristo, no conocen el evangelio. Si tú predicando el evangelio, Dios hace un milagro, y el milagro más grande es la salvación de un alma. Pero digamos que Dios sana a alguien, Dios se manifiesta de una manera sobrenatural. Si tú predicando fielmente el evangelio de Jesucristo, hay señales a tu alrededor, gloria a Dios. Pero las señales no son las que nosotros debemos seguir, las señales siguen a los que creen. Y nosotros debemos predicar el evangelio de poder de nuestro Señor de Jesucristo, hermano, en el poder de Dios, con autoridad de Dios. Y ese evangelio predicado será aplicado en el corazón de aquellos que Dios eligió de antes de la fundación del mundo para su gloria, para que sean salvos. Y Dios obrará allí y transformará esos corazones y los traerá arrepentidos a sus pies. Pero ¿cómo se va a arrepentir la gente? ¿Cómo la gente va a creer si nosotros predicamos un evangelio diferente? Si predicamos mitos, fábulas. Dice la palabra del Señor, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Tú eres el llamado a predicar ese evangelio. Tú has sido llamado por el Señor a pararte en autoridad y plantar la bandera del evangelio de Jesucristo, donde quiera y sin importar las consecuencias. Que te boten del trabajo, no importa. Dios te dará un trabajo mejor, si es su voluntad. Dios cuidará de ti de alguna manera. No hay nadie que por predicar el evangelio haya perdido algo. No hay nadie que por seguir a Cristo haya perdido algo que Dios no se lo retribuya 100 veces más, en este tiempo, en el tiempo venido. Con persecuciones, dice la palabra. Ahí está, siempre van a haber persecuciones. Entonces, mira, yo te voy a decir esto, si tú has perdido algo por servir a Cristo, la promesa de Dios es que Dios te lo va a dar multiplicado. ¿Qué significa esto, pastor? Que si yo perdí una casa porque estaba predicando el evangelio, Dios me va a dar muchas casas, sí significa eso, pero no es eso. Significa que tú ahora has ganado multitudes de hermanos en Cristo.
Significa que tú, por mantenerte fiel, ahora perteneces a la iglesia de Jesucristo, a un cuerpo de hermanos, y la Biblia dice que vas a ganar hermanos, vas a ganar posesiones, vas a ganar todo eso, porque ahora esos hermanos en Cristo son parte del mismo cuerpo y comparten contigo sus bienes. Y qué lindo es cuando una comunidad de creyentes obra así y los cristianos se tratan como verdaderos creyentes y tienen las cosas en común. Y entonces una persona que ha perdido todo por servir a Cristo, ha padecido por servir a Cristo, ahora viene y se goza porque con sus hermanos no carece de ningún bien, porque todos comparten sus bienes y tienen las cosas en común. ¡Qué bueno! Cuando yo vine a Cristo, perdí muchos amigos, entre comillas, amigos del mundo. Cuando yo vine a Cristo tuve que dejar atrás infinidad de personas, hermanos, que solo me hablaban de alcohol, de bebidas, de fiesta, de sexo, de todas esas cosas. Por cada uno de esas relaciones que yo perdí, Dios me ha dado cientos de hermanos bellos en Cristo Jesús, que me aman y que yo los amo. Personas con las cuales compartimos, personas con las cuales somos bendecidos. Qué lindo cuando vamos a la casa de un hermano y compartimos de lo que Dios le ha dado a él también y compartimos nuestros bienes. Hermanos, de eso se trata. De eso se trata. Por eso, un creyente fiel, hermanos amados, conoce el propósito por el cual Dios le ha llamado al ministerio y está fielmente ocupado en cumplir ese propósito. Y lo hace con gozo porque sabe que el trabajo más importante que puede hacer un hombre en toda la faz de la tierra es predicar el Evangelio de Jesucristo. Bien. Y hay una cosa más que tú tienes que saber. Aparte de que tú debes conocer que el sufrimiento es una realidad, aparte de que tú debes saber de que tú estás con Cristo sirviendo, aparte de que tú debes saber cuál es el propósito de tu trabajo en la obra y todas esas cosas te ayudan a cobrar ánimo y a padecer por la causa de Cristo con gozo. Tú debes una tercera cosa saber, hermano. Hay una tercera cosa que debes mantener en tu corazón. Para que puedas servir con gozo en medio de las tribulaciones, tú debes mantener en mente que tú no sirves con tus fuerzas, que tú estás sirviendo en el poder de Dios infinito para luchar y para vencer. Verso 29. Por lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando. Miren, ¿qué palabra? No con mi fuerza, sino según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. La potencia, el poder de quién es, de Él, y sobre quién actúa en mí, dice Pablo. Entonces, cuando tú estás metido en estas persecuciones y sufrimientos, tú debes traer a tu mente, hermanos amados, de que tú tienes un poder sobrenatural que te ayuda a prevalecer victorioso en medio de las dificultades. Y ese poder proviene de Dios. Por eso tú debes buscar a Dios continuamente. Por eso debes estar lleno de su Espíritu. Por eso debes estar en comunión con el Señor. Pablo sabía que la obra que él estaba llevando a cabo, hermano, no podía ser llevada a cabo en sus propias fuerzas. No pudiera llevarse a cabo si Dios no le respaldaba. Él estaba confiado, podía permanecer fiel, sabiendo que Dios lo llamó, pero que también Dios le daba el poder para que pudiera llevar a cabo lo que estaba haciendo y para vencer ante los desafíos que se presentarían. Un montón de testimonios que contar. ¿Cuántas veces el Señor lo libró? ¿Cuántas veces el Señor? Imagínense ahí Pablo en Roma, en esa cárcel, escribiendo, pero al mismo tiempo acordándose cuando naufragó allá y llegó a aquella isla y ahí se le prendió la serpiente y puso la mano en el fuego y no murió de la picadura de aquella serpiente venenosa. Cuando Pablo fue rescatado de esas tormentas, de tantas cosas en las que el Señor le mostró que Él estaba ahí. Y cuando Pablo predicó con ese denuedo y las personas se convertían y fundaban las iglesias, él sabía que el poder que estaba obrando en él no era de él, sino que provenía de parte de Dios. Pablo sabía que ese poder era necesario, no solo para su trabajo, sino para que las personas que le oyeran pudieran creer el Evangelio.
Por eso en la carta a los Corintios, Pablo dice en el capítulo 2, verso 1 de la primera: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Escucha ahora: y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Ahí estamos, la naturaleza débil de Pablo está manifestando. Yo me sentía débil, no tenía en mí mismo la fuerza, temblaba, porque hermano, eso pasa cuando nosotros miramos nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Temblamos y decimos: wow, Señor, si tú no me respaldas, yo no voy. Si tú no estás conmigo, yo no lo puedo hacer. Y dice el versículo 4: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas o humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Wow. ¿Se da cuenta, mi hermano? Cuán importante es que nuestra predicación vaya acompañada del poder de Dios. Y tú estás conectado con Cristo, si tú estás buscando al Señor en oración, si tú estás fielmente, hermanos, acercándote a la presencia de Dios y esforzándote por obedecer su palabra, tú vas a estar viviendo en el Espíritu, lleno del poder de Dios. Vas a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, en medio de los problemas y las tribulaciones, tú te vas a poder levantar y vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En medio de los problemas y dificultades, con ese poder de Dios obrando en ti, tú vas a poder hacer frente a la dificultad y vas a tener gozo, un gozo inefable, un gozo que el mundo no entiende, y la gente te va a ofender y tú vas a responder con palabras amorosas, con paz, con dominio propio, con templanza. Y ¿cómo es posible que este hombre se le ofenda tanto y él sigue tratándonos con amabilidad, sigue hablándonos del reino? Bueno, eso solo es posible cuando tú estás conectado con Dios y el poder de Dios está obrando en ti y a través de ti. Y espero, mi querido hermano, que esto te haya servido de mucho para que tú puedas tener gozo en medio de las aflicciones que padeces por servir a Cristo. Debes mantener ese gozo sabiendo que tú estás haciendo la obra del Señor. Debes mantener ese gozo, mi querido hermano, sabiendo que todo lo que haces para el Señor tiene recompensa. Tienes que mantener ese gozo sabiendo que el poder de Dios te respalda, que Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y espero, mi amado, que tú seas de los que sigue adelante, no de los que retrocede. Que tú, con un corazón lleno de gozo y de alegría, sigas haciendo aquello para lo cual Dios te llamó con un llamamiento santo: a predicar el Evangelio, a hablarles a otros de Cristo, a servir en la obra del Señor. No des marcha atrás. Si no te tomaron en cuenta, si un día te ofendieron, no, deja eso a un lado y concéntrate en las cosas importantes del Evangelio. Dios está contigo, el Señor conoce tu sufrimiento, estás llamado a hacer la obra del Señor, Dios te ha mostrado cómo hacer esa obra y Dios te ha dado el poder para que tú puedas hacer esa obra como Él demanda. Y cuando tú lo veas de esa manera, cuando tú estés lleno del poder de Dios y cuando tú tengas la mirada puesta en el galardón que te espera, en los frutos y los propósitos del trabajo que estás haciendo, cualquier aflicción presente no va a derribarte en una angustia o en una desesperada tristeza, sino que tu corazón gozoso seguirá adelante, dándole gracias a Dios que te deja participar de los sufrimientos por la causa de Cristo. No sufrimos así, solo es un poquito de lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. No hay sufrimiento que el cristiano padezca por ser fiel a Dios que no tenga grande recompensa. Que Dios te dé fuerzas, que Dios te dé todo su poder para que puedas seguir sirviendo en su obra a pesar de los sufrimientos, pero que sigas sirviendo no amargado, sino con un corazón lleno de gozo. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Vamos a orar en esta hora.